El resurgimiento del comercio, que tiene lugar a raíz de las cruzadas, da lugar al establecimiento de los talleres artesanales gremiales ubicados en las ciudades-estado, los cuales, al paso del tiempo, serán desplazados en los modernos estados nacionales por los talleres manufactureros, cuya estructura y organización permitirá producir más en menos tiempo, bajando el costo de la producción, pero manteniendo la alta calidad tradicional. Todo ello gracias a la contratación con salarios bajos de maestros artesanos, ahora enfocados como trabajadores parcelarios o especializados. Las consecuencias son múltiples y variadas, pudiendo señalarse entre ellas una acumulación de capital tanto para la burguesía como para sus países, el surgimiento de la clase proletaria, el incremento del comercio y la expansión del mercado, el surgimiento de los primeros países, quienes son gobernados por una monarquía absoluta, el debilitamiento de la clase feudal, el desarrollo intelectual y artístico que se verá enriquecido con la llegada de los sabios bizantinos, promoviendo un movimiento cultural conocido como el Renacimiento. El Renacimiento. La Edad Media desarrolló una civilización original y muy vivaz, que comprendió mal a la antigüedad clásica. Pero en los albores de los tiempos modernos, la Europa occidental volvió sobre sus pasos, entregándose con pasión al estudio de la cultura grecolatina, de sus monumentos en ruinas y de sus obras maestras artísticas y literarias. A este resurgir del espíritu y de la tradición antigua se le llamó Renacimiento, y a este se debe el vuelo de la civilización moderna. Este movimiento intelectual y artístico se inicia en Florencia, Italia, en el siglo XIV, y de ahí se extenderá a toda Europa, donde el arte nacional acabará por desaparecer, suplantado por un arte clásico inspirado en la antigüedad, es decir, por un arte renacentista. El humanismo. Es en el orden intelectual donde el Renacimiento se manifestó primero y donde produjo los efectos más duraderos. Fue una revolución intelectual que marcó la ruptura entre la Edad Media y los tiempos modernos. Al estudio de la antigüedad se le llamó humanismo, nombre derivado de la palabra latina humanus, que significa educado, culto. Y los humanistas fueron aquellos escritores que imitaron a los maestros antiguos, coleccionistas que recopilaron textos olvidados o perdidos, eruditos que restituyeron la exactitud a escritos alterados por copistas y profesores iniciadores de estudios nuevos, formando así la base de los conocimientos que conocemos como humanidades, y desarrollando el espíritu del libre examen que permitió el despertar de la ciencia moderna. En el Renacimiento se descubre la perspectiva. Es el conjunto de objetos que se presentan a la vista del espectador con diferentes dimensiones en función de la distancia a la que se encuentren, a diferencia de la pintura medieval, como se puede apreciar en el ícono de la Virgen con el Niño, donde observamos la cara y las manos carentes de expresión, con el rostro y el ropaje acartonado. Además, la pintura carece de perspectiva, pues se acostumbraba a poner en la parte superior del cuadro lo que estaba más alejado, y en la parte baja lo más cercano, pero todo
representado en un mismo primer plano. Al estar cambiando la estructura económica, también se dan cambios en la ideología. A este cambio se le define como renacimiento. Es el volver al conocimiento clásico, a las ideas de griegos y romanos. Rafael nos presenta en un detalle de su obra La Escuela de Atenas a Heráclito pensativo, con el codo apoyado en un bloque de mármol. Habrá cambios tanto en la filosofía como en el arte, la pintura, la escultura y la arquitectura. Se desarrolla la concepción antropocéntrica del mundo, es decir, el hombre es el centro del mundo, del conocimiento de él como hombre, con los aportes filosóficos de Platón y Aristóteles. Son un detalle de la obra de Rafael, La Escuela de Atenas, de un fresco de las estancias del Vaticano. La grandeza de un templo dórico con sus columnas majestuosas. En el Renacimiento se retoman estos modelos de los griegos y de los romanos. En la arquitectura, el modelo es el Partenón con sus columnas, frontón en forma de triángulo y cornisa decorada en relieve, así como los estilos clásicos de las columnas con sus capiteles dórico, jónico y corintio, y basamento de las columnas para construir las nuevas viviendas. Como los palacios y las villas de campo, la mayoría de las construcciones son para un público selecto y conocedor. Tenemos la Villa Medica di Careggi, de 3 plantas, que nos hace recordar a los castillos. Sin embargo, su construcción, con logias de columnas en el segundo piso y sus ventanas de medio punto en la planta baja, muestran cierta elegancia. La Villa Medici di Poggio observa en sus 3 pisos un exquisito gusto por el contraste de los elementos arquitectónicos. En el centro, nos hace recordar un templo jónico, el Partenón, con la combinación de arcos de medio punto, y en la parte superior las ventanas rectangulares. Sin embargo, la mayoría de las obras arquitectónicas son para la burguesía, y en especial para la iglesia, al igual que la pintura. La burguesía pagaba por las pinturas para entregarlas a la iglesia por los favores obtenidos. En el templete de San Pedro en Roma, vemos en un círculo las columnas dóricas más esbeltas y rematadas por un friso con tríglifos y métopas en la parte superior la balaustrada, para observar la esfera de la cúpula sobre los pilares que la soportan. En la iglesia de San Pedro podemos observar el tambor con su par de columnas entre las ventanas, la majestuosidad de la cúpula con sus arcos exteriores enervados relativamente achatada, y en la parte alta la remata una linterna que la hace ver más alargada. La escultura en mármol es una copia romana de un original griego. Puede apreciar los rasgos del ser humano al desnudo, donde se muestra tal como es en su vida cotidiana. La simetría del cuerpo del hombre, la expresión del rostro muestra la fuerza, la ira o el enojo. Además, se puede apreciar la fuerza en los músculos de brazos y piernas. Abajo se ve el rostro de un joven lleno de temor, miedo y sorpresa. El cuerpo pareciera estar en movimiento. Esta escultura
sirve de modelo a los artistas del Renacimiento. El hombre se descubre a sí mismo, enfría su religiosidad y se rebela contra la autoridad eclesiástica. Para conocer su cuerpo, se dedica al estudio de la anatomía por medio de disecciones en el sanatorio de Santa María la Nueva, donde conoce las proporciones de piernas, brazos, músculos, movimiento, estructura y dimensiones de la cabeza del hombre. Muestra de ello son los bocetos de Rafael y Leonardo, quien concluye que el hombre es el modelo del universo. Así surge el humanismo como una forma de religiosidad íntima que se manifiesta dentro y fuera de la Iglesia. El descubrimiento del hombre y la emancipación de su espíritu y de la imposición de la autoridad que se manifiesta en la Reforma. El prototipo más notable de los humanistas lo encontramos en Leonardo da Vinci, quien se destacó en diversas áreas del conocimiento como la física y las matemáticas, lo que le permitió hacer proyectos de máquinas, unas para volar, un submarino y un tanque de guerra. Pero no solo fue ingeniero, poeta, arquitecto, pintor que juega con la luz y sombra, sino que también fue un estudioso de la anatomía, de la que dejó un tratado de pintura ilustrado con dibujos de las partes del cuerpo humano. Leonardo da Vinci le dedicó mucho tiempo a los estudios artísticamente relevantes sobre las proporciones del cuerpo humano, la anatomía y la fisiología. Comenzó sin terminar un libro titulado De la figura humana. En él tomó sistemáticamente las medidas de los cuerpos de dos hombres jóvenes. Estableció una sistemática visión de conjunto de las proporciones humanas con sus cuerpos sentados y arrodillados. Llegó a la conclusión de que un hombre con los brazos y las piernas extendidas podía ser inscrito igualmente en las figuras geométricas perfectas del cuadrado y del círculo. Por ello, las manos y pies tienen un tamaño apropiado. Además, la proporción del cuerpo es de 7 veces el tamaño de la cabeza, siendo este el modelo ideal de la belleza del hombre y de la mujer. La obra más conocida de Leonardo da Vinci es La Mona Lisa, retrato al óleo con la técnica del esfumado, que representa la belleza de una mujer con todos los detalles de la cabeza, el rostro con gran sutileza. Sus ojos poseen un brillo húmedo como si estuvieran vivos, las cejas como si estuvieran al natural, la nariz con sus finas y delicadas cavidades rojizas, la boca entreabierta pareciera hablar. Al flexionar los labios, muestra una sonrisa inquietante. Miguel Ángel de Florencia fue escultor, pintor, arquitecto y poeta. Presentamos al David, que es una muestra del hombre al desnudo. Su cuerpo es un nuevo punto de vista de las virtudes humanas que desprenden de la suma del espíritu humanista del valor personal y de la composición atlética y juvenil. La expresión de todo el cuerpo pareciera estar viva por la armonía. Se aprecian los músculos y las venas en las manos y el entrecejo fruncido. Sin embargo, el rostro muestra el dolor, el sufrimiento